Desde los inicios de mi vida profesional en los 60, admiraba yo mucho al Colegio de México por sus excepcionales niveles académicos, reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Decía yo que el colegio era una prueba de que en México podíamos hacer bien las cosas. Lo admirable es que el colegio siga siendo lo que es. Por esto considero un honor recibir este reconocimiento especial que se me ha dado esta mañana, y lo agradezco profundamente, doctor García Diego. Y me complace especialmente recibirlo en compañía de mi rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Me uno a lo que se ha dicho sobre los logros de su rectoría. Creo que nos entrega, al terminar su gestión, una universidad nacional rejuvenecida. Muchas felicidades. Celebro también que me acompañe la directora del instituto, la maestra Lourdes Cheheimer, otras destacadas autoridades de la universidad y muchos colegas y amigos. Y la presencia de María Matilde, mi esposa, completa mi gozo en este momento. Se esperan de mí, y por cierto es otro honor adicional, algunas reflexiones finales al término de este seminario. Yo opino que las mejores reflexiones finales serán las que cada uno de ustedes haya ido recogiendo de las diversas exposiciones. Por mi parte me voy a limitar a algunas breves consideraciones de carácter general, referidas, muchas de ellas, a la educación superior, pero otras a la educación en general. Prácticamente todas las intervenciones han coincidido en que la educación superior del país y la investigación científica se hallan hoy en una situación crítica, principalmente por la declinación de su financiamiento. El diputado Tonatiuh Bravo fue particularmente tajante al afirmar que no existe una política de Estado en estas materias. No se ha concebido a la educación como una prioridad nacional a largo plazo, decisiva para el futuro del país, como eje de todas las demás políticas de desarrollo, como lo han hecho otros países que se han mencionado. Y esta conclusión prácticamente unánime me lleva a mí a preguntarme si no están ausentes en este seminario dos interlocutores muy importantes. El primer interlocutor serían las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión. Está aquí el diputado Bravo, que preside la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Pero no están aquí las fuerzas políticas que son las responsables de la situación que lamentamos. Como que el bien del país se les escapa. Prefieren año con año entretenerse en sus discordias partidistas, relegando las grandes preguntas que todos tenemos y las grandes esperanzas que tenemos derecho a tener a un momento que nunca llega. Ojalá a través de la prensa lleguen las reflexiones hechas esta mañana aquí a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, que tendrán que aprobar el presupuesto de egresos federal a fines de año, pero que ya en estos días también son responsables de aprobar reformas a la legislación fiscal que otorguen mayores recursos al gobierno para salir del impasse en que nos encontramos. Y el segundo interlocutor que está ausente son las dirigencias sindicales. Se daba ya, también por el diputado Bravo, el dato escalofriante de que se estiman en 80 a 100,000 los maestros comisionados.
lo que eso significa de drenaje, de pérdida de eficiencia en el gasto educativo, lo podemos imaginar. Ojalá también el mensaje de las reflexiones hechas esta mañana lleguen a estas dirigencias sindicales. Esta sería mi primera reflexión. La segunda se va a relacionar con ella. Mientras escuchaba yo las intervenciones, veía yo la estatuilla que se nos ha obsequiado a los galardonados esta mañana, cuyo lema dice Semina Motum, siembra el movimiento. Ya lo comentaba el doctor García Diego. O sea, siembra inquietudes, impulsa cambios, trabaja para un futuro distinto y mejor. Es como un lema con el que el Colegio de México se identifica. Y por esto mi segunda reflexión es que al pensar la educación no podemos prescindir de los horizontes utópicos. El pensamiento utópico en los ejercicios prospectivos es un recurso indispensable porque hace resplandecer los valores esenciales en toda su pureza. Y esto es particularmente importante en momentos de incertidumbre y confusión, como son los que vivimos en el México actual. Tenemos necesidad de lo que Giordano Bruno en el Renacimiento llamaba visiones desiderativas. Sin el recurso a la utopía y a los anhelos conscientes e inconscientes que laten en nuestro interior, no se explican los logros de nuestra especie, ni la historia de las ideas, ni el avance de las ciencias, ni el desarrollo de la técnica. La utopía es el motor que ha impulsado a las artes con todas sus audacias, los descubrimientos geográficos y ahora la exploración del espacio. El hombre sin deseo no es hombre, y la educación sin utopías es simplemente inconcebible. Yo sugeriría entonces a los responsables de la educación nacional cuestionarse permanentemente los límites que nos hemos autoimpuesto en nuestras concepciones educativas y explorar tenazmente posibilidades distintas, más ambiciosas. La medida de la vitalidad de una Secretaría de Educación o también de una universidad sería el número y calidad de proyectos radicales, heterodoxos, que alientan y emprenden. Ellos son vías eficaces para romper tradiciones viciadas y abrir nuevos horizontes. Concluyo, por tanto, esta segunda reflexión afirmando que no es posible decidir sobre la educación del presente sin recurrir a la fuerza del deseo y a las utopías que el deseo genera. Es el sentido que doy al enunciado de este seminario, la educación que tenemos y la que requerimos, es decir, también la que deseamos. En el resto de mi intervención voy a comentar 3 frases que me gustaría grabar en las oficinas de las Secretarías de Educación federal y estatales para que los funcionarios las tuviesen siempre presentes. La primera sería: este es un ministerio del pensamiento. Pues son estas secretarías los lugares, los únicos lugares en el organigrama del gobierno donde se puede y debe pensar sobre el futuro de México como proyecto colectivo, como espacio de realización histórica de millones de seres humanos. La política educativa, como ya se ha señalado esta mañana, no es una entre otras políticas públicas, comparables a las del sector energético, el desarrollo económico, las obras materiales. Su objeto es el futuro de las siguientes generaciones. Y esto le da un rango preeminente y especial. Ella no se reduce a regular la extensión y calidad
de los servicios de enseñanza, ni a normar el acceso al conocimiento de los diversos grupos sociales, ni siquiera a garantizar la dotación de los recursos humanos que requiere la economía en el largo plazo. Más allá de estas funciones, la política educativa es un necesario ejercicio de filosofía. Esta importancia excepcional de la educación para el futuro ha llevado a algunos países a plantearse la conveniencia de establecer un órgano de Estado por arriba de los gobiernos que pasan, una especie de poder educativo autónomo por arriba de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que se responsabilice de establecer políticas de largo plazo sobre la educación. Esta propuesta se debatió hace 30 años en los organismos que diseñaban la Unión Europea, y aunque ese poder educativo autónomo no se haya llegado a concretar todavía en un órgano de Estado, sí se han ido estableciendo instancias de decisión, por ejemplo en el Parlamento Europeo o en organismos como la OECD, donde se han ido estableciendo acuerdos sobre políticas de educación a largo plazo a los que se ajustan, de hecho, los gobiernos de los países europeos. No entro aquí a la discusión de cómo debiéramos en México asegurar la vigencia de políticas de Estado en materia educativa, por arriba de políticas seccionales. Pero sí sugiero que la Secretaría de Educación Pública fuese fortaleciendo, en estrecha colaboración con el Congreso de la Unión y con apoyo de algunas instituciones académicas especializadas, espacios de consenso en los que se vaya asegurando por vías informales la necesaria continuidad de las orientaciones de la educación nacional a largo plazo. Así iría madurando ese poder educativo autónomo, ahora informal e incipiente, hasta el día en que pueda encarnarse en un órgano institucional adecuado, sancionado por nuestro marco constitucional. La segunda frase que quisiera grabar en las secretarías de educación es de Einstein y dice así: la locura, dice en inglés insanity, la locura es seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. Sería una advertencia de que por simple sentido común hay que cambiar lo que no funciona. Y en nuestro sistema educativo son muchas las cosas que no funcionan o funcionan mal. La frase pretendería incitar a los funcionarios a concebir el sistema educativo en su operación cotidiana como un inmenso laboratorio abierto a múltiples posibilidades de innovación. Una tarea importante de las autoridades sería la de identificar a los maestros creativos, también a los que rompen las normas para probar una hipótesis en la que creen y alentar sus esfuerzos. Y la tercera frase con la que concluyo es del poeta Sabines: la eternidad se nos acaba. La frase recordaría a los responsables de la educación que la eternidad se vuelve finita y se consume y agota en cada niño que se queda sin escuela, en cada generación perdida, en el desperdicio irreversible del tiempo, recurso no renovable. Les recordaría que el tiempo es el principal activo del que disponemos los hombres y las sociedades. Muchas gracias.